los métodos, los niveles y las técnicas de análisis de datos. Para hablarles un poco sobre la analítica de datos, la IA y la Big Data en el sector financiero, en este caso, escogí la entidad Bancolombia. En relación a la lectura, hacemos mención que en este análisis de datos, la inteligencia artificial y la IA son transformadores para el sector bancario. De alguna forma, estos nos permiten una optimización de la experiencia del cliente, una gestión de riesgos mejorada, un aumento de eficiencia operativa, un cumplimiento normativo y la innovación constante de los productos y servicios que ofrece esa entidad bancaria. Estas tecnologías son cruciales para el futuro de la banca. De alguna forma, impulsan la personalización, la automatización y la toma de decisiones basada en la información. Les hablo un poco sobre la justificación de este ejercicio. ¿Por qué hacer este análisis? Bueno, básicamente, la banca es una transformación digital que está impulsada por los datos. El análisis de datos, la inteligencia artificial y la Big Data, que son procesos o productos claves para la competitividad, la innovación y la eficiencia en el sector financiero. Es por eso que Bancolombia se caracteriza de forma tan agradable y tan alta en este sector productivo. Estudiar una entidad como Bancolombia nos permite ver cómo estas tecnologías se aplican en un contexto real, en un contexto local, y de cómo esas mejoras continuas nos llevan a una excelente experiencia con el cliente. Cómo se hace esa gestión de riesgos y esa operatividad. Entonces, en la relevancia actual, hablamos que es una banca que está siempre en constante transformación digital y que de alguna forma está impulsada por los datos, haciendo un impacto profundo en el análisis de datos, la inteligencia artificial y la Big Data. Son procesos claves dentro de este sector, como se los explicaba. Y Bancolombia de alguna forma siempre está como en esa constante operatividad para sobresalir en su nivel educacional del cliente. Eso conlleva a una excelencia operativa, a una excelencia financiera y a un reconocimiento tanto nacional como internacional. Este ejercicio nos justifica la necesidad de comprender cómo esos análisis, esa inteligencia artificial y esa Big Data están redefiniendo el panorama del sector financiero. Es como analizar cómo esa aplicación práctica de las tecnologías siempre está en la mejora educativa del cliente, cómo se pueden identificar los riesgos y la eficiencia operativa, que es prácticamente lo más crucial para la competitividad y la innovación del entorno bancario en el que se presenta actualmente y cómo está posicionada la entidad. Hablamos un poco sobre los objetivos. Dentro de los objetivos encontramos un objetivo general, que es comprender el rol en la transformación de la ciencia de los datos, la IA, la Big Data, el sector bancario colombiano. Y dentro de los objetivos específicos, hablamos de la identificación de la institución financiera colombiana, que es la líder en la implementación de la ciencia de datos. ¿Cómo se detalla la organización en los métodos, niveles y técnicas de análisis de datos utilizados por dicha institución? Y sintetizar las conclusiones sobre el impacto de la ciencia de datos de la banca. La empresa elegida, como ya se los había indicado, fue Bancolombia, que es un líder pionero en Colombia. El nombre de la empresa, pues es Bancolombia S.A. Su ubicación principal es en Medellín, Colombia, y también hace presencia nacional e internacional en países como El Salvador,
Guatemala, Panamá y Puerto Rico. En el sector financiero, incluye una banca personal, empresarial, corporativa, de inversión y de fiduciaria. Y en la existencia e implementación de la ciencia de datos, Bancolombia ha hecho una transformación digital dentro de la ciencia de los datos. Ha invertido en tecnología, en capacitación de personal, en desarrollo de situaciones basadas en datos para mejorar esas experiencias continuas con los clientes y de alguna forma optimizar la necesidad que tienen los clientes dentro de esa objetividad que tiene la entidad, valga la redundancia. Ahora hablamos sobre la organización del análisis de datos. Este es un punto un poquito más extenso porque aquí detallamos como de forma analítica todos los enfoques de innovación que puede tener esta entidad. Entonces, hablamos sobre la estructura Data Driven en Bogotá, en Bancolombia, perdón, que cuenta con áreas dedicadas a ciertos procesos. Hablamos de científicos de datos, que son para el desarrollo de modelos predictivos. Hablamos de ingenieros de datos, que son para la infraestructura y el análisis de la data. Hablamos sobre el análisis de los negocios, que es para transcribir esas estrategias de mercado. Y hablamos de los expertos de ciberseguridad, que son los que integran la analítica de la protección de datos. Dentro de esta estructura, también hablamos de la cultura Data Driven, que es la decisión clave que se basa en la formación y el conocimiento derivado de los datos. Y hablamos de la capacitación continua, que es la inversión a ese desarrollo dentro de las estrategias o las competencias digitales y analíticas de cada uno de los colaboradores. Hablamos también sobre los métodos y las técnicas del análisis financiero dentro de los datos. Aquí encontramos varios puntos. Podemos identificar el análisis descriptivo e inferencial. Hablamos de los modelos predictivos, hablamos de la minería de datos, el uso de las redes, los procesamientos de la Big Data. Esto con base a las plataformas robustas que se implementan dentro de la entidad. Entonces, la Big Data nos da los procesamientos y los análisis de grandes volúmenes donde se hacen todos los procesos transaccionales, el comportamiento de los clientes y del mercado. Acá también hablamos en la Big Data sobre una visión 360 que se tiene del cliente. En el aprendizaje automático o en los modelos predictivos, hablamos de los métodos de riesgo, que son la evaluación de créditos, la detección temprana de impagos, la detección de fraude, que hablamos de los algoritmos que se identifican con patrones transaccionales y la personalización. Aquí en la personalización hablamos de los motores de recomendaciones dentro de esas ofertas de producto y de los servicios que se hacen de todo el portafolio financiero que puede ofrecer la entidad. Y por último, hablamos de los procesamientos del lenguaje natural. Acá hablamos de los canales de atención. Aquí puede entrar el chatbot, los asistentes virtuales, que son para atender todas esas consultas que tienen cada uno de los usuarios que hacen parte de la entidad. Bancolombia ha implementado como una ciencia de datos
que usa para su estrategia de negocio, que se refleja en la estructura y las operaciones. Entonces, Bancolombia es una organización que cuenta con áreas que están destinadas a la analítica de datos. Estas estructuras, digamos que las incluyen ingenieros de datos, analistas de negocios con enfoque de datos, los especialistas en ciberseguridad, los que les mencionaba ahora, porque es una entidad que promueve como esa cultura y esas decisiones que son basadas en datos generados que nos llevan a algoritmos y que parte de esos datos fomentan esa formación con los empleados en las competencias digitales que se le ofrecen al mercado, esos análisis y esas capacidades internas robustas. ¿Listo? También hablamos de los métodos y las técnicas de análisis de datos. Aquí Bancolombia ofrece diversas técnicas y metodologías avanzadas. Las plataformas digitales que son principales en ellos. Esto es para obtener la visión 360. Hablamos de los aprendizajes automáticos, que dentro de estos están los modelos de riesgos, la detención de fraude y la personalización de los productos. En el procesamiento de lenguaje natural, hablamos de los análisis predictivos, de los análisis de automatización de procesos y de la visualización de los datos. En análisis predictivo, el cliente anticipa esa tendencia que puede tener el impacto de, digamos, cómo se le va a llegar a la necesidad de ese cliente. ¿Qué productos le podemos ofrecer? ¿Cómo vamos a hacer óptimas esas campañas de marketing? Eso es predecir a lo que el cliente nos puede manifestar que llegue a requerir. En la automatización de los procesos, hablamos de cómo esa analítica de datos nos brinda esos soportes o esas tareas operativas para hacer ese cumplimiento en las mejoras de la eficiencia. Y en la visualización de datos, hablamos de todos los empleos o las herramientas que tiene la entidad para hacer una visualización de esos datos de manera clara, de manera autónoma y de manera asociable dentro de los clientes ante cada una de las decisiones que se puedan tomar. Hablamos de unos niveles de análisis de datos, que también se habla de los análisis predictivos, que es donde se resumen todos los datos históricos para entender lo que ha ocurrido, como ese comportamiento que han tenido los niveles transaccionales, los productos y la segmentación de dichos clientes. Hablamos de los análisis de diagnóstico, que son todas esas aquellas investigaciones que han ocurrido en ciertos eventos y cómo esas razones llegan a esas deserciones de clientes o esos picos donde no son, digamos, como tan satisfactorios o son tan satisfactorios que nos llevan digamos, al auge de esos canales digitales. Hablamos de un análisis predictivo, que es también un producto de diagnóstico que se puede observar o se puede tener con la probabilidad de que un cliente adquiera un nuevo producto en el cumplimiento de las tendencias que se puedan ofrecer en ese momento de dicho mercado. Hablamos de un análisis prescriptivo, que es cómo podemos mejorar esas recomendaciones, esas acciones que se pueden tomar sobre esos productos específicos que se le ofrecen a dichos clientes. Por ejemplo, un cliente que nos manifieste una campaña de marketing donde su producto puede hacer una máxima extensión o un máximo impacto dentro de lo que su negocio ofrece. Básicamente, esos son los métodos y las técnicas dentro de los análisis de datos que utiliza esta entidad.
Acá está un poco resumido el tema de los análisis de datos, que hablamos de las aplicaciones claves, lo que les decía, en la parte operativa, que está en la gestión de los riesgos, los saldos diarios, la eficiencia operativa. En el táctico, que está la personalización de las campañas, la segmentación de los clientes. Y en lo estratégico, que están los modelos predictivos, la innovación en productos y las decisiones que se van a hacer dentro de esas inversiones. Para concluir, podemos hacer una diferenciación de ciertos puntos. Bancolombia lidera la implementación de la ciencia de datos de la región. En el uso de la IA, permite mejorar de una manera muy eficiente la experiencia que tiene el cliente y de alguna forma reducir los riesgos que se puedan encontrar. La cultura organizacional siempre está orientada a los datos, que es un pilar exitoso para que la entidad pueda estar en el auge que se encuentra a nivel nacional. Hablamos de la ética y la formación profesional, que son claves para el desarrollo sostenible del análisis de los datos. Entonces, Bancolombia nos demuestra cómo puede manejar esa inversión estratégica de la ciencia de los datos con la IA y la Big Data, que es fundamental para esta entidad financiera tan moderna. Nos permite visualizar cómo esas optimizaciones operacionales internas son tan efectivas que permiten conllevar a la gestión de esa personalización de las ofertas de valor que tiene la entidad. Todo esto en mejoras continuas siempre para los clientes, con tal de mejorar las experiencias que ya se tienen. La capacidad que tiene Bancolombia para integrar los niveles de análisis es bastante significativa. Siempre muestra unos datos importantes que se aproximan a una holística donde se atrae ese máximo valor de información, que eso hace llamativo su comportamiento financiero dentro de la banca en general. Y Bancolombia siempre está posicionada como un referente de innovación digital dentro del sector financiero colombiano y regional, que esto hace que su marca se impulse a una competitividad y se adapte a las demandas de un mercado que está en constante evolución. Acá les puedo relacionar las bibliografías de donde fueron tomadas todas estas notas o estos aportes. La principal, pues, es la página oficial del Bancolombia. Los reportes anuales de la sostenibilidad que ha tenido Bancolombia, los artículos académicos de la prensa de la transformación digital en la banca colombiana y las publicaciones de las consultorías sobre el uso de la IA, la Big Data, en el sector financiero, tanto global como regional. Muchísimas gracias.